Buenos días para todos. Hoy nos ocuparemos de las circunstancias de grabación previstas en el artículo 211 del Código Penal colombiano y que involucran a las conductas punibles previstas en los artículos 205 a 210A del mismo ordenamiento. La primera agravante es la prevista en el numeral primero del artículo 211. Y se dice allí en el artículo 211 que las penas se aumentarán de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometiere con el concurso de otra u otras personas. De este precepto se extrae entonces que la pena ha de agravarse cuando intervengan varios sujetos en la realización de la conducta punible. Ojo, bien como autores, determinadores o cómplices. Nos preguntamos entonces si siendo las conductas punibles enlistadas en los artículos anteriores de comisión propia, admiten eventualmente la coautoría impropia. Es preciso recordar que la coautoría se presenta cuando dos o más personas participan en la realización de un mismo hecho punible. Así se expresa Reyes Echandía de la coautoría impropia y que es un concepto que ya hemos manejado en las aulas. Comillas. En cambio, la coautoría impropia se presenta cuando un mismo hecho típico es realizado comunitariamente y con división de trabajo por varias personas que lo asumen como propio, aunque la intervención de cada una de ellas, tomada en forma separada, no se adecúe por sí misma al tipo. Con base en la anterior definición, podemos tener argumentos sólidos para afirmar que es posible que, por ejemplo, en el acceso carnal violento se presente la coautoría material impropia en el evento, en el que el coautor colabore en la comisión del hecho punible. Ya vimos ejemplos en clase que tienen que ver con verdadera coautoría impropia y que son aquellos donde participan dos o más personas en la comisión de la conducta punible y mientras uno de pronto vigila, otro accede carnalmente a la víctima. Al respecto, el tratadista Ramón Acevedo Blanco, refiriéndose a la coparticipación, afirma que, comillas, una de las circunstancias que con más eficacia contribuyen a disminuir la capacidad de defensa del sujeto pasivo de cualquier delito es la pluralidad de fuerzas físicas o morales a las cuales tenga que enfrentarse. Cierro comillas. Entonces entiéndase por qué la circunstancia agravante. El legislador previó un mayor reproche cuando la conducta punible se comete mediante coautoría propia eventualmente o coautoría impropia. Miremos que el concurso de personas no es menos evidente en tratándose de delitos que ofenden la libertad y el pudor sexuales, en los cuales precisamente la capacidad de resistir a la agresión se ve enormemente disminuida si la violencia, el engaño o los abusos se hacen, como dicen vulgarmente o popularmente, en gavilla o mediante el concurso de otras personas. De allí la justificación para que el legislador la tenga entonces prevista como una causal de agravación de los delitos que ya dijimos del 205 al 200A del Código Penal. Una segunda circunstancia es la relacionada con el carácter, posición o cargo del agente o el sujeto activo. El carácter entiéndase que no es más que la situación especial del sujeto en el ámbito social. Posición es la categoría o nivel que se posee en el campo económico, político, profesional, etc. Y el cargo que se refiere el agravante es la investidura profesional que posee el agente, sea en el sector oficial o privado. Se comprende también conductas realizadas por padres, profesores, sacerdotes, pastores, empleadores, etc. Respecto del carácter, posición y cargo, estos no son más que tres vocablos que en esencia significan casi lo mismo. En tanto carácter es condición, es la dignidad de una persona, posición denota una especial categoría y cargo es concebido como un oficio
destacado. De allí que a veces el cargo da posición o la posición da carácter y otras veces el carácter y la dignidad de una persona dan posición. Entonces mírese cómo los tres conceptos son muy similares. No obstante lo anterior, y pese a las sutiles diferencias, para mí los tres vocablos son sinónimos. El significado común para los tres es que se ostente un grado de superioridad sobre la víctima que la impulse a depositar en él su confianza. Podríamos llamarlo acto o acceso abusando de la confianza si habláramos aparentemente o aplicando analogía con el atentado contra el patrimonio económico que se llama el abuso de confianza. Una tercera circunstancia de agravación es cuando se produjere contaminación de enfermedad de transmisión sexual, ETS. No es más entonces que la contaminación venérea a consecuencia del acceso o el acto sexual, es decir, que el sujeto activo padece esta enfermedad y producto del acceso, bien sea con miembro viril o con otra parte de su cuerpo, igualmente si descarga tocamiento sobre la víctima, la contagia de algún tipo de enfermedad de venérea o de transmisión sexual. Como es natural entonces, al establecer el nexo entre la conducta y la contaminación venérea, también se hacen más penosas las consecuencias para la víctima y por lo mismo, como dijimos, se debe agravar la sanción. En relación con la contaminación venérea, es válido aclarar que se constituye entonces de un perjuicio agregado al delito ordinario. Algunos autores refieren que debe admitirse el concurso, ojo, con el delito de lesiones personales culposas. No obstante, no se cuenta con antecedente jurisprudencial alguno que así lo conciba. En mi criterio, para dejar una postura, es que no debe admitirse el concurso heterogéneo simultáneo con las lesiones personales, bien sean dolosas o culposas, pues de una parte en la mayoría de los casos ni el mismo agresor conoce la existencia de su enfermedad y de otro lado eventualmente atentaría contra el principio universal del derecho penal que es la afectación al non bis in idem, como ocurre en otras agravantes que veremos enseguida. El numeral cuarto del artículo 211 prevé como circunstancia de agravación que igualmente se realizare sobre persona menor de 14 años. Consideramos que el legislador centró un mayor reproche cuando la conducta recaiga sobre persona menor de 14 años. Debe aclararse que en tratándose de los artículos, revisemos los 208 y 209 del Código Penal, en donde dentro de los elementos objetivos del tipo se encuentra esta cualidad, no procede su agravación, en tanto igualmente se vulneraría el principio del non bis in idem. Miremos que el artículo 208 habla de que el que acceda carnalmente a persona menor de 14 años, es decir, un elemento objetivo del tipo es que recaiga la conducta sobre menor de 14 años. Igual lo replica el artículo 209, que son los actos sexuales con menor de 14 años. Elemento objetivo también la minoría de edad. Al respecto debo decir que la Corte Constitucional, en la sentencia C-521 de 2009, analizó in extenso este principio respecto del numeral cuarto que más adelante veremos. Dice allí, o que estamos viendo, perdón, dice allí, comillas, en suma, los delitos de acceso carnal en menor de 14 años y de acto sexual abusivo en menor de 14 años, en su misma descripción típica, indican que la lesividad del comportamiento punible estriba en que se perpetran en personas menores de 14 años. Si esto es así, ninguno de los comportamientos requiere ser agravado cuando recaiga en persona menor de 14 años, pues la agravación ya fue tenida en cuenta en la descripción típica. En consecuencia, desde un punto de vista teleológico, el artículo 211 numeral cuarto del Código Penal es constitucional al interpretarlo en el sentido de que no está llamado a agravar conductas que no requieren agravación,
puesto que ya de suyo la lesividad del comportamiento fue valorada por el legislador en el tipo penal. Pero, además, desde una perspectiva sistemática, el artículo 211, numeral cuarto, tiene un efecto útil, ya que tiene aplicabilidad siempre que sea posible en presencia de alguno cualquiera de los demás artículos del título cuarto. Cierro comillas. Esto para significar entonces que cuando se cometen las conductas previstas en los artículos 208 y 209 del Código Penal, se debe omitir agravarlo conforme al numeral cuarto del artículo 211. El numeral quinto refiere que la conducta recayere sobre pariente hasta cuarto grado de consanguinidad, cuarto de afinidad o primero civil, sobre cónyuge o compañero o compañera permanente, o contra cualquier persona que de manera permanente se hallara integrada a la unidad doméstica o aprovechando la confianza depositada por la víctima en el autor o en alguno o algunos de los partícipes. Para los efectos previstos en este artículo, la afinidad será derivada de cualquier forma de matrimonio o de unión libre. Aquí encontramos entonces otra de las hipótesis que requiere mayor reproche, pues lamentablemente es la cercanía que existe entre el agresor y la víctima la que conlleva a la vulneración de este desprotegido núcleo. Aquí debemos llamar la atención que las estadísticas a nivel por lo menos Colombia, si no es del mundo, han dado resultados funestos en cuanto muchas veces el agresor está dentro del mismo núcleo familiar, bien llámese padre, padrastro, primo, tío, hermano, sobrino, etc. Cuando la norma entonces habla de cualquier persona que de manera permanente se hallara integrada a la unidad doméstica, lo que buscó el legislador fue optar por un concepto de núcleo familiar más amplio, dentro de los que se incluyó a todas las personas que de manera permanente y formal convivan bajo un mismo techo y que pese a no existir ningún vínculo consanguíneo, sí comparten un mismo techo. Ejemplo típico y usual es el de los padrastros que abusan de sus hijastras, o eventualmente podríamos también hablar de, como dijimos, con la violencia intrafamiliar, cualquier persona que se hallara integrada a ese núcleo familiar. Aquí también entonces incluyen esos visitantes ocasionales que por lo mismo auspician un ambiente de confianza con la víctima y abusando de ello la someten a tocamientos de contenido erótico sexual y, por qué no decirlo, incluso incurren en la conducta de acceso. En esta causal igualmente debemos llamar la atención frente a la posible afectación al principio del non bis in idem, frente a un concurso heterogéneo simultáneo con el delito de incesto. Ejemplo, el padre accede a su hija, automáticamente hablamos del artículo 237 del Código Penal, incesto, pero como está previsto aquí en el numeral quinto como una circunstancia de agravación, la Corte entonces ha dicho que o se imputa el acceso o el acto agravado por esta causal automáticamente con la agravación, o si se omite la agravación por parte de un fiscal, debe enrostrarse entonces el concurso heterogéneo simultáneo con incesto. Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia, en las sentencias 34-133 del 25 de mayo de 2011, aquí las tengo, 38-164 del 5 de septiembre de 2012, 33-657 del 31 de octubre de 2012, 39-993 del 10 de diciembre del año 2014 y la más reciente es la 41-948 del 25 de enero del año 2017, con ponencia del doctor Eider Patiño Cabrera, concluyen entonces lo siguiente: que si se atribuye esta causal de agravación, ha de excluirse la conducta tentatoria del bien jurídico de la familia, hablamos del incesto, pues evidentemente conculca el principio del non bis in idem. Es decir, como lo dije anteriormente, si se atribuye la conducta agravada por razón del parentesco, en su lugar
debería entonces, o en su lugar, debería entonces imputarse el incesto. Viceversa entonces. Si imputamos la conducta agravada por parentesco, automáticamente se omite atribuir el incesto. Pero si el fiscal escoge omitir la circunstancia de agravación por parentesco, puede perfectamente imputar un concurso heterogéneo simultáneo con incesto. La realidad es que, como quiera que la conducta punible de incesto tiene una pena baja más bien, que va de 16 a 72 meses, como está en el artículo 237, los fiscales en su gran mayoría he visto que atribuyen la conducta agravada conforme al artículo 211, numeral quinto. La siguiente causal de agravación está prevista en el artículo 211, numeral sexto, que me parece que no requiere mayor explicación. Es si a consecuencia del acceso carnal la víctima queda embarazada. Aquí solo se trata de acreditar entonces, desde el punto de vista probatorio, con una prueba de ADN, si efectivamente el presunto autor de la conducta punible es el padre biológico de la criatura. Automáticamente hablaríamos que estamos ante un acceso carnal, llámese ojo, violento o abusivo con menor de 14 años, agravado por la causal sexta del artículo 211 del Código Penal. El numeral séptimo habla de que si se cometiere sobre personas en situación de vulnerabilidad en razón de su edad, etnia, discapacidad física, psíquica o sensorial, u ocupación u oficio. Al respecto entonces, al igual que pasó en la causal cuarta, la Corte Constitucional en sentencia C-164 del 10 de abril del año 2019 declaró la exequibilidad condicionada de esta causal en el entendido que la parte inicial donde se refiere a personas en situación de vulnerabilidad en razón de su edad, como tengo allí subrayado en la diapositiva, se inaplica cuando nos encontramos ante cualquiera de las conductas previstas en los artículos 208 y 209 del Código Penal. Por lo demás, concreta su reproche cuando recaiga la conducta sobre personas, mírese, en situación de vulnerabilidad en razón de su etnia, discapacidad física, psíquica o sensorial, ocupación u oficio. Pues respecto de esta se constituye un calificativo especial de protección diferenciado que involucra a otros grupos de individuos que no se hallen dentro de las restantes causales del artículo 211 y que a su vez sean eventuales víctimas de los delitos contemplados en el título cuarto, que son los delitos contra la libertad, la integridad y la formación sexuales. Por ejemplo, dice cómo las conductas previstas en el artículo 205, acceso carnal violento, 206, acto sexual violento y 210A, acoso sexual, no tienen sujeto pasivo calificado. Y en consecuencia esta causal de agravación estaría entonces dirigida a grupos tales como, ejemplos probables pueden ser los adultos mayores o quienes de conformidad con el artículo 46 constitucional son sujetos de especial protección y asistencia en razón de su edad, o los menores de edad contemplados entre los 15 y los 18 años. Otro ejemplo, la población indígena y la comunidad afrodescendiente, entre otros. Descartándose de plano, entonces también tengan en cuenta las conductas previstas en los artículos 207 y 210, en donde, pese a que el sujeto pasivo se coloca o se abusa de su eventual discapacidad física, psíquica o sensorial, no median dicho actuar la violencia. Como última causal encontramos la del numeral octavo que dice si el hecho se cometiere con la intención de generar control social, temor u obediencia en la comunidad. Por lo general, el perpetrador de esta causal pertenece a algún grupo al margen de la ley. Por eso lo primordial es constatar la relación que exista entre el sujeto activo
con los grupos armados ilegales o al margen de la ley. Precisamente la Ley 1257 de 2008 fue la norma que adicionó esta circunstancia de agravación y propugno allí por garantizar a todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, reconocer también sus derechos tanto en el ordenamiento jurídico interno e internacional y adoptar políticas públicas para la protección de sus derechos. Además de otros derechos reconocidos en la ley o en tratados y convenios internacionales debidamente ratificados, dijo la ley que las mujeres tienen derecho a una vida digna, a la integridad física, sexual y psicológica, a la intimidad, a no ser sometidas a tortura o a tratos crueles y degradantes, a la igualdad pero real y efectiva, y a no ser sometidas a forma alguna de discriminación, a la libertad y autonomía, al libre desarrollo de la personalidad, a la salud sexual y reproductiva y a la seguridad personal. Por ello fue que el legislador, con la promulgación de la Ley 1257 de 2008, incorporó esta agravante. Como quiera que nos damos cuenta, ya está acabando un poco, que los grupos ilegales o al margen de la ley, con la finalidad de sembrar temor en sus comunidades, estaban abusando sexualmente de las mujeres en la región. Muchas gracias.